El Señor les dijo a sus discípulos, porque dice la palabra de Dios, para que teniendo oídos no oigan, porque tienen ojos y no ven. Porque esta casa de Israel ha endurecido su corazón y no atienden a la voz de su pastor. Todas estas palabras del reino están haciendo alusión al evangelio del reino que Jesucristo de Nazaret vino a predicar. Mateo capítulo 3 dice que Jesús llegó a la tierra de él, llegó a su nación diciéndoles: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino predicando el evangelio del reino. Esto le enseñó a sus discípulos y les ordenó ir por todo el mundo a predicar el evangelio del reino. Ahora en este momento yo hablo con el campamento cristiano, hermano cristiano, católico, pentecostal, testigos de Jehová, adventistas, todo el campamento cristiano que se habita en este lugar. Le quiero exponer el evangelio del reino que Jesús de Nazaret vino predicando. Jesús de Nazaret vino predicando, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿De qué consta el evangelio del reino? El evangelio del reino habla de una nación que se llama Israel y que fue dividida en dos a causa del pecado de Salomón. Usted puede leer la historia en Primera de Reyes capítulo 11 en adelante. Salomón pecó y se apartó de la ley de Dios, se apartó de la instrucción y de su mandamiento que fue ordenado por el eterno Dios Todopoderoso, por el único creador y hacedor de todas las cosas y el sustentador de todas ellas. Salomón, el rey más sabio, se apartó del mandamiento de Dios y desobedeció, y a causa de su pecado el reino de Israel fue dividido en dos casas, casa de Israel y casa de Judá. Dos hermanos surgieron de allí, un hermano mayor y un hermano menor. Por eso las parábolas que cuenta Jesucristo, usted las conoce como la parábola del hijo pródigo. Un hombre hacendado tenía dos hijos, pero el menor de ellos pidió la herencia y se fue a las naciones a gastarse la herencia. Cuando estaba este hijo menor en las naciones apacentando cerdos, quería comer de lo que comían los cerdos, y recapacitando, volviendo en sí, dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus siervos. ¿Por qué no era digno de ser llamado hijo? Porque había pedido la herencia y había renunciado a ser hijo del hacendado. Pero este muchacho recapacita y regresa a la casa del padre. El padre lo espera en el camino y lo recibe y le da vestido nuevo, un calzado nuevo, y le da un anillo. El vestido representa las obras justas de los santos. Apocalipsis capítulo 19 verso 7. El calzado representa la senda de justicia, que ahora el hijo pródigo que llaman, ese hijo que ha regresado a la casa del padre, extiende y camina ahora en sendas de justicia que el padre le da. El anillo representa que ha sido adoptado otra vez como hijo. El hijo pródigo regresa a la casa del padre, pero el hermano mayor se enoja. Esto es la casa de Judá que se enoja porque la casa de Israel está regresando a la casa del padre. Usted se hará la pregunta: ¿por qué dos hijos? ¿Por qué no 3 o 4 o 12? ¿Por qué la parábola habla solamente de dos hijos? Porque la pelea ha sido entre dos hijos, casa de Israel y casa de Judá. Todos los profetas profetizaron que Jesús de Nazaret, que el Mesías vendría a la tierra a reconciliar a estos dos hermanos, a reconciliar a estos dos reinos, a reconciliar a estos dos pueblos. Casa de Israel y casa de Judá se harán una sola casa en mano del Mesías. Un olivo natural y un olivo silvestre, dos árboles se harán un solo árbol en mano del Mesías. Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos.
Este es el evangelio del reino que vino predicando Jesús de Nazaret. Pablo, en la carta a Gálatas, en el verso 7, verso 6 en adelante, Pablo expone y dice: hay gente que os perturba por allí predicando otro evangelio, aparte del de Cristo. El que predique un evangelio contrario al de Cristo sea anatema. El que predique un evangelio contrario al de Cristo sea maldito. Eso dice Pablo en Gálatas capítulo 1. Todo aquel que predique un evangelio contrario al que predicó Cristo, Jesús de Nazaret, el Mesías, sea maldito. ¿Qué evangelio predicó Jesús de Nazaret? El evangelio del reino, el evangelio de la restauración de las dos casas de Israel, la restauración, el regreso del hijo menor, del hijo pródigo que llaman, de Efraín, que regresa a la casa del Padre. Este es el evangelio del reino. Por ahí hay gente que predica evangelio de hombres, hablando de evangelios de la gracia, y no entienden siquiera qué es la gracia. Efesios 2:5 dice: aún estando muertos en delitos y pecados, Dios os dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué consiste la gracia? La gracia, según Pablo en Efesios capítulo 2 verso 5, consiste en que Él, por misericordia, por gracia, nos pasa de la muerte a la vida. ¿Qué nos causó la muerte a usted y a mí? El pecado nos causó la muerte. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4 dice: todo el que peca infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. La ley de Dios que ha sido instaurada desde los 5 primeros libros de la Escritura: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. La ley de Dios que ha sido escrita en la Santa Palabra, lo que usted y yo llamamos como Antiguo Testamento, y que ahora el cristianismo desecha, lo toma como una fábula o una historia que contar de un pueblo olvidado. Déjeme decirle, querido oyente cristiano, pentecostal, trinitario, testigo de Jehová, adventista, católico, romano, este evangelio del reino lo está buscando usted. Está buscándolo con amor, con paciencia. Lo está buscando con cariño, porque usted es esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa historia de redención no comienza en Hechos capítulo 2. La historia de redención no comienza en Mateo. La historia de redención suya y mía comienzan en el Antiguo Testamento, desde antes de la fundación del mundo. Esta historia de Israel es la historia suya, es la historia mía. A todo aquel que tiene una Biblia en la casa le encanta el Salmo 91. Todo aquel que tiene una Biblia en la casa le encanta el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Toda aquella persona que tiene una Biblia en la casa le encanta el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Eterno, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esta historia no comienza en Hechos capítulo 2, porque hay gente diciendo que la iglesia nació en Hechos capítulo 2. Eso no dice el evangelio del reino. En Hechos capítulo 2 no nace ninguna iglesia. En Hechos capítulo 2 se restaura un reino. Porque ahora la casa de Israel y la casa de Judá empiezan a hacerse uno en la mano del Mesías, del verdadero Dios y la vida eterna. Eso es el evangelio del reino que ha mandado Jesús de Nazaret a predicar a todas las naciones. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 profetiza la venida del Mesías y dice de esta manera: saldrá una vara del trono de Isaí, del tronco de Isaí, y un vástago retoñará sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Hashem.
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Y le hará entender diligente en el temor del Eterno. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y hervirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con los cabritos se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los apacentará. Conocimiento del Eterno, como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará el Eterno la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Acabamos de pasar por una época que llaman Semana Santa, y todos escucharon de esta historia. Cómo el eterno Dios Todopoderoso sacó a su pueblo con mano poderosa de Egipto y cruzó el Mar Rojo. Estas promesas que están hablando ahorita en profecía para el futuro de Israel, que está disperso por todas las naciones. Ese pueblo, esa casa de Israel que somos usted y yo, querido oyente, esa casa de Israel somos usted y yo, que estamos dispersos por todo el mundo, por Segovia, por Remedios, por Ecatatumbo, por donde quiera que usted conozca. La casa de Israel ha sido dispersa por todas las 4 esquinas de la tierra. Por eso viene el Mesías, el Cristo, buscando a esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que están en todos los lugares de la tierra, predicando el evangelio del reino, diciéndoles que se arrepientan, que el Mesías ya vino a buscarlos. Nosotros comenzamos leyendo en Mateo capítulo 13, una parábola que dice que una mujer tomó una medida de levadura y la mezcló entre 3 medidas de harina y la guardó hasta que toda la levadura fue leudada. Jesucristo vino hace 2000 años predicando el evangelio del reino. Esto representa esa levadura. Y lleva 2000 años la masa leudándose, creciendo, expandiéndose, inflándose por toda la tierra. La masa se ha inflado, 2000 años lleva este evangelio predicándose. Este evangelio del reino, de la restauración de las 2 casas de Israel, casa de Judá y casa de Israel. Este evangelio lleva 2000 años inflándose por todo el mundo, pero llegará el día en que Jesús de Nazaret venga en las nubes a recoger a sus escogidos. Llegará el día, después de todas tantas guerras que se avecinan, después de la hambruna que se avecina,
después de los problemas sociales, ambientales que se avecinan. Jesús de Nazaret viene en las nubes a recoger a sus escogidos. Viene con un ejército de ángeles. Mateo capítulo 25, verso 31. Viene con un ejército de ángeles a recoger a sus escogidos. Esas son palabras de Jesucristo. Si usted le quiere creer a Jesús de Nazaret o a un hombre por ahí que le predique cualquier otra cosa, eso es decisión suya. Jesús de Nazaret ya dijo cómo era su venida, y será con las nubes y todo ojo le verá con gran poder y gloria. Primera de Tesalonicenses 4:15 dice Pablo, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que hayamos quedado vivos hasta la venida de Jesús de Nazaret, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Ya nunca más nos separaremos del Mesías, del Cristo. Ya nunca más nos separaremos del eterno Dios Todopoderoso. Porque Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Él ha expresado que las ovejas de Él escuchan su voz y le siguen. Este evangelio del reino se predica diciendo y anunciando en todos los rincones de Segovia. Ustedes son esas ovejas perdidas que el Mesías está buscando. Lean la Biblia, escudriñenla. Todos tienen Biblia en la casa. No hay persona que no conozca qué es una Biblia. La tienen en sus manos. La ley de Dios está ahí. Sus mandamientos, sus preceptos que son para la vida. Eso dice la Biblia. Jesús de Nazaret dice que la ley del Padre es para vida. Pablo dice que los mandamientos del Eterno son para vida. Moisés escribió diciendo que sus mandamientos dados por Dios son para vida. Pero hay gente que los tienen por maldición. La paga del pecado es la muerte, porque la ley dice, el alma que pecare, esta morirá. Todo aquel que infringe la ley de Dios es pecador. Usted y yo somos esos pecadores que tenemos oportunidad de llegar al arrepentimiento y de reconocer a Jesús de Nazaret como el verdadero Mesías y la vida eterna, y creer a su palabra, a las palabras que Él dijo. Por allí hay una historia en Mateo capítulo 15 de una mujer siriofenicia que tenía una hija enferma, que iba detrás de Jesucristo diciéndole, Señor, tengo una hija enferma. Señor, tengo una hija enferma. Y Jesús no le prestaba atención. Llegó un momento en que los discípulos le dijeron, Señor, despídala que está muy cansona. Despídala que da voces detrás de nosotros. Pero el Señor Todopoderoso le responde a sus discípulos y les dice, yo solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese Salmo 121, el cual usted toma para protección, está hablando del que guarda a Israel. Si usted cree en el Salmo 121, entonces tiene que creer que usted es una oveja perdida de la casa de Israel. Porque ahí no hay promesas para nadie más que no sea para Israel. Las profecías hablan de todo eso solamente para la casa de Israel. La casa de Israel que fue regada por todas las naciones. En el 722 a.C. por el rey de Asiria se llevó la casa de Israel y la dispersó por todas las tierras del norte, y la casa de Israel como peregrinos sin Dios, sin esperanza, fueron regándose por toda la parte norte hasta llegar a Europa. Europa llegó a América. Los españoles, los ingleses y los portugueses llegaron a América. Toda esa casa de Israel que se dispersó, toda esa casa de Israel que se mezcló con las naciones, todos ellos llegaron hasta América y siguieron regando la levadura, siguieron regando la genética, siguieron regando su sangre por todas las naciones para cumplir lo que el Señor le prometió a Abraham, que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. La simiente de Abraham, padre de Isaac,
Padre de Israel, esta simiente se regó por todas las naciones y usted y yo estamos parados hoy aquí. Estamos escuchando y leyendo una Biblia que es para el pueblo de Israel. La casa de Israel se perdió porque dejó el mandamiento de Dios. La casa de Judá, los judíos quedaron en su tierra hasta que en el 580 vino Nabucodonosor y los tomó presos y los llevó a Babilonia. Después de 70 años, algunos de ellos regresaron a Judá y ellos vivieron allí hasta que nació Jesucristo, porque el eterno Dios había prometido que Judá quedaría, un remanente de Judá quedaría en la tierra por amor a David mi siervo, dijo Jehová el Eterno. Los judíos regresaron a la tierra y por eso tenemos a Jesucristo, por eso tenemos Mesías, por eso tenemos a un Salvador que vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Judá quedó en su tierra, pero la casa de Israel, las 10 tribus del norte se perdieron por las naciones. Esto es el Evangelio del Reino. Por eso Jesucristo viene predicando el Evangelio del Reino, buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y eso le dijo a los discípulos. La mujer sirofenicia, que no tenía nada que ver con Israel, le dice: Señor, hazme un milagro. Y el Señor le contesta: no me es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Pero la mujer le dice: Señor, tan siquiera de las migajas que caen de la mesa de sus señores comen los perros. Jesucristo le dijo: grande es tu fe, mujer, que sea como tu fe te alcance. Y en ese momento la mujer recibió su milagro. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es amor y no puede negarse a sí mismo. Hay muchos milagros que suceden en la tierra y eso está bien, pero esos son solo migajas que caen de la mesa. El pan vivo que está sobre la mesa es para los hijos de Israel. Para usted, querido oyente que me escucha en esta hora, hermano cristiano que me escucha, este pan vivo es para usted. Usted tiene derecho a una herencia. Jesucristo de Nazaret lo hace heredero de esa herencia. Le vuelve a dar nacionalidad, le vuelve a dar ciudadanía de Israel. Efesios 2:12. Cuando estabais sin Cristo, estabais alejados de la ciudadanía de Israel. Si estaban sin ciudadanía de Israel, eran ajenos a los pactos de la promesa. Y si estaban sin pactos de la promesa, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso dice Pablo en Efesios 2:12. Pablo en Gálatas 3:29 dice: si sois de Cristo, si sois del Mesías, entonces linaje de Abraham sois. Y si sois linaje de Abraham, sois herederos según la promesa, las promesas dadas a Abraham. Querido oyente cristiano, regrese a la casa del Padre. Regresemos a la casa del Padre. Dejemos de estar queriendo comer de lo que comen los cerdos. Y digamos y reconozcamos y digamos: Padre, no soy digno de ser tu hijo, hazme como a uno de tus siervos. Que Dios es amor, Dios es poderoso y nos recogerá de nuevo y nos adoptará como hijos nuevamente. Alejémonos del pecado, alejémonos de la infracción de la ley, del mandamiento. Todos conocen los mandamientos, ahí los tienen en Éxodo capítulo 20. Todos han escuchado de la ley de Dios, ahí está en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Muchos cristianos dicen: el hombre no vestirá ropa de mujer, ni la mujer vestirá ropa de hombre, y se cobijan en un Nuevo Testamento. Déjeme decirle que eso no está en el Nuevo Testamento. No hay ningún discípulo, ningún apóstol diciendo que no es bueno que el hombre se ponga ropa de mujer, ni la mujer se ponga ropa de hombre. Esas palabras no son del Nuevo Testamento. Esas palabras no son del cristianismo. Esas palabras son del Antiguo Testamento. Esas palabras son de la ley de Dios. A muchos cristianos les gusta dar el diezmo, a otros les gusta recibir el diezmo, pero eso no es del Nuevo Testamento. Tampoco está en el Nuevo Testamento. Jesucristo no lo mandó, ni Pablo lo mandó. ¿Sabe dónde está eso? En la ley de Dios. Todos hablan del diezmo, los que les conviene.
Pero eso no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. En la ley de Dios dice. Todos saben que no es bueno, no es lícito estar teniendo relaciones con animales. Todos hablan de eso y todos lo tienen en su conciencia, que eso no es bien presentado, estar teniendo relaciones con animales. Esas frases tampoco son del Nuevo Testamento. Esas frases son de la ley de Dios. Querido compañero, querido oyente, casa de Israel, sepa usted ciertísimamente que su conciencia lo acusa y le dice y le habla que la ley de Dios está vigente y sus mandamientos presentes, porque son de un Dios vivo que permanece por los siglos de los siglos. Jesucristo mismo lo dijo, que no vino a abolir sino a cumplir. Jesucristo dice: mi doctrina no es mía sino del que me envió. Y el que conoce a Dios sabe si la doctrina que yo hablo es mía o es de Dios. Jesús de Nazaret dijo: mis palabras no son mías. Los últimos versos del capítulo 12. Las palabras que yo hablo no son mías sino del que me envió. Juan capítulo 15 verso 10 dice: si guardáis mis mandamientos, dice Jesucristo, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Casa de Israel, usted sabe que tiene que obedecer los mandamientos y la ley de Dios. Todos obedecen y quieren obedecer la ley civil del municipio de Segovia, de Colombia. Y todos saben quién es un delincuente. El delincuente es aquel que infringe la ley colombiana. Eso dice la ley de Dios. Pecador es aquel que infringe la ley de Dios. La ley de Dios es pues la que nos muestra el pecado. Reconvengamos y regresémonos al Mesías que vino a predicar el Evangelio del Reino. Dios es amor y nos está buscando con esos lazos de amor, diciéndonos que nos arrepintamos y creamos en este Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El que Jesús de Nazaret predicó, el Evangelio del Reino. Pablo ya lo dijo: el que le predique un evangelio distinto al de Cristo, sea anatema, sea maldito. Dejemos pues de estar predicando cosas que no están en la Biblia, de estar repitiendo lo que aprendimos de Julano y de Mengano y el que lo trajo y el de no sé dónde. La Biblia es muy clara, Jesús de Nazaret es muy claro en su palabra: yo solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted y yo somos esas ovejas perdidas que en este momento estamos escuchando el Evangelio del Reino. Reconvengamos y regresemos a su senda, a esas sendas antiguas. Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16 dice: preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y caminad por él. Pero ustedes dijeron: no andaremos. No nos gusta el mandamiento, no nos gusta la ley, no nos gusta el Antiguo Testamento. Y se inventan profecías nuevas y de eso viven de migajas, pero no quieren comer el pan vivo que descendió del cielo, que es la palabra de Dios que se hizo carne. Jesús de Nazaret en esta hora nos busca. El cielo llora, así como Jesús lloró, buscando a estas ovejas que se perdieron. Todos nos lamentamos cuando hacemos algo malo. Jesús de Nazaret se lamenta porque su pueblo lo ha dejado y no ha querido obedecerle y buscarle. Él nos busca con amor, con paciencia, pero el hombre busca sus propios caminos y se inventa religiones convenientes a su procedimiento. Todos buscan su propio bien, todos buscan sus propias sendas, y la Escritura dice que esas sendas van al infierno, van a la muerte, van a la destrucción. La senda de vida, Jesús de Nazaret dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Salmo 119, 142, hablando de los salmos. Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Caminemos pues por sus sendas de justicia, porque eso es lo que recomienda la ley.
Deuteronomios capítulo 6, verso 4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. El último verso del capítulo 6 de Deuteronomios capítulo 6, verso 25 dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová como Él nos lo mandó. Esto es la justicia. A eso vino Jesús de Nazaret, a salvarnos para caminar en sendas de justicia. Pablo en Efesios 2:5 dice que aún estando muertos en delitos y pecados, Dios nos pasó a la vida. Nos pasó de la muerte a la vida con Cristo, por gracia. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:10 dice: pero siendo creados, siendo criaturas suyas, somos hechos para buenas obras. ¿Cuáles obras? Las que Él preparó de antemano para que caminemos en ellas. Una vez que usted y yo reconocemos al Mesías, una vez que usted y yo creemos que Jesús de Nazaret es el Mesías y creemos en su nombre, usted y yo empezamos a caminar en justicia, a obedecerle, a decirle a Él que nos haga nuevas criaturas, que por su gracia, cuando creemos que por su gracia hemos sido salvados y creemos que hemos sido puestos en sendas de justicia, en obras que Él preparó de antemano para que usted y yo las caminemos. Una vez que usted y yo creemos en eso, entonces empezamos a caminar porque lo amamos, porque creemos que Él nos amó primero y podemos entonces por su amor ser salvados, ser injertados de nuevo en el olivo natural, que es la casa de Israel y la casa de Judá, convirtiéndose en un solo olivo. Romanos capítulo 11. Algunas ramas fueron desgajadas, pero nosotros somos injertados entre ellas para ser un solo pueblo. De dos pueblos hizo uno, de la casa de Israel y de la casa de Judá hace un solo pueblo, un solo olivo natural, un olivo santo bajo la sombra del Omnipotente. Ahora sí, Salmo 91, habitaré seguro bajo la sombra del Omnipotente, porque he creído que Jesús de Nazaret me adopta de nuevo y me da ciudadanía de Israel. Y entonces tengo pactos y promesas, y entonces tengo esperanza y Dios en el mundo. Ahora, por su Espíritu de Santidad que ha otorgado al ser humano, puedo caminar en justicia, porque Él lo ha dispuesto así por misericordia. Me da de su Espíritu de Santidad, Ezequiel capítulo 36, verso 27. Pondré de mi espíritu en ellos y haré que anden en mis mandamientos y en mis preceptos y en mi ley, porque yo soy su Dios y ellos son mi pueblo. Ahora sí, por el Espíritu de Santidad podemos caminar en santidad, podemos caminar en obediencia, porque hemos creído que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido en las profecías desde Isaías a Malaquías. Porque hemos creído que Jesús de Nazaret es el profeta, es el Mesías, porque creemos que éste ha sido enviado por Dios para redimir a su pueblo. En esto creemos, por eso caminamos ahora en santidad, porque sabemos que Él nos ha buscado para poderle obedecer, porque sabemos que Él ha dispuesto todo para que caminemos en salvación, porque Él es todopoderoso y ha redimido a su pueblo. Ya no hay más excusas, ya no hay más cosas que decir, más pretextos que sacar. Léalo en su casa. Ahí está. Por eso dice Apocalipsis capítulo 21, verso 1, diciendo: vi cielos nuevos y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y ningún lugar se halló para ellos. Y vi descender del cielo de Dios la nueva Jerusalén, ataviada como una esposa para su marido. Esta nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Apocalipsis capítulo 21, usted lo puede leer. Tiene 12 puertas y en cada puerta tiene un nombre inscrito en la entrada, en la parte de arriba, que es las tribus de Israel. Cada uno de los nombres de las tribus de Israel está inscrito en esas 12 puertas. Por eso eran 12 discípulos.
Y por eso dice, el nuevo pacto es con vosotros. Lucas capítulo 22, en la última cena. Cuando Jesús de Nazaret está tomando la última cena con sus discípulos, les dice, esta es mi sangre, la copa representa mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y esos vosotros solo son 12 discípulos, porque cada uno de esos discípulos representa a las tribus de Israel, que son 12. 2 que quedaron en el sur, Judá y Benjamín, y 10 que se perdieron por las naciones y regaron el mundo entero con la semilla, con la simiente de Abraham. Por eso el nuevo pacto que se habla en las Escrituras, que vino Jesucristo a traer para usted y para mí. Por eso Hebreos 8:8 dice, llegará el día, llegó el día se ha acercado en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos fueron indolientes, fueron rebeldes, fueron desobedientes a mi pacto, desecharon mi pacto. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mis leyes que están escritas en piedra, las escribiré en su mente y en su corazón. Pero el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este es el nuevo pacto. No hay nuevo pacto con gentiles, no hay nuevo pacto con cristianos, no hay nuevo pacto con nadie, con rusos ni americanos ni nadie. El nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jesús de Nazaret vino a darnos ciudadanía de Israel. Efesios 2:12, se lo repito de nuevo, grábeselo y lo lee. Lea todo el capítulo 2, lea toda la carta de Efesios. ¿Quiere leer Gálatas? Léalo completo desde el capítulo 1, verso 1, para que pueda entender cuál es el evangelio que dice Pablo, el evangelio de Cristo y no el de los hombres, porque los hombres mienten. Los hombres religiosos mienten, llámese como se llame la iglesia o religión. Las Escrituras dicen la verdad. Oye, casa de Israel, te predico el evangelio en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yehoshua, nuestro Mesías. Padre Santo, yo te ruego por todos estos que están escuchando, Señor. Quebranta los corazones y reprende al adversario, y reprende todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu. Predica este evangelio del reino, Señor, con fuerza. Predica este evangelio del reino, Señor, con rectitud y con justicia. Tú eres bueno, Señor, tú eres amoroso, digno de toda la honra, la gloria, la alabanza y el poder. Casa de Israel, escuchen ustedes que son casa de Israel, regresen a Jesús de Nazaret, el único Mesías que nos puede llevar de nuevo al Padre. El único que nos da ciudadanía y nos da la oportunidad de ser injertados de nuevo en el olivo natural. El único que nos da la adopción de hijos, por gracia, por misericordia. Ahora que andamos en la gracia y andamos en la obediencia a su mandamiento, ya no infringimos más su mandamiento, ya no pecamos más y no infringimos más su ley para no estar bajo la ley. Romanos 6:14 dice, el pecado ya no se enseñorea de ustedes, porque ustedes no están bajo la ley, están bajo la gracia. El día que el pecado se enseñorea de usted, usted está bajo la ley, porque la ley lo condena como pecador. Para eso vino Jesús de Nazaret, para quitar nuestra infracción, para quitar nuestros pecados, quitar la cuenta de cobro que tenían contra nosotros la ley, porque la infringimos. Ahora Él nos da nueva criatura, nos da nueva vida, nos hace nuevas criaturas, para que no pequemos más, para que no infringamos más su ley, para que vivamos bajo la gracia. Romanos 6:16 dice, ¿no saben ustedes que si ustedes se someten a alguien en obediencia, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Sean del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Si nosotros nos sujetamos y obedecemos al pecado, nos metemos bajo la ley y esto nos causa la muerte, el pecado nos causa la muerte.
Pero si nosotros estamos bajo la gracia, entonces usted y yo caminamos en obediencia para justicia. Romanos 6:16. Lea todo el capítulo, tan siquiera verso 14, 15 y 16. No endurezca su corazón. El día aceptable es hoy. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿En cuál Evangelio? En el Evangelio del reino. En el Evangelio de la restauración del reino, de la restauración de la casa de Israel y la casa de Judá, que volverán a ser uno solo en su mano. De ambos pueblos hizo uno, dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 13 en adelante. Arrepentíos pues, buscad a Jesucristo mientras pueda ser hallado. El día aceptable es hoy. Que el Eterno Todopoderoso, Yehoshua en hebreo, Jesús de Nazaret, como usted lo conoce en español, les bendiga, les guarde. Hermano Aníbal Figueroa, aquí está la zona suya para que siga predicando el Evangelio en el nombre de Yehoshua, nuestro Mesías. Amén.